Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez en la oración Josué decía: Señor, no existe la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca desampara a pueblo fiel. Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que ustedes estén pasando, la gloria de Dios vivo está obrando, y por la fe no va a oscurecer el día desde el cielo, Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia, esa lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El campeón de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzará seguro, va hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que sea derrotado. Cruzará seguro, va hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano.
sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermana, por compartir esta preciosa alabanza. Amén. Ojalá Israel hoy esté levantando sus ojos al Salvador para recordar esas victorias, ¿no? Como cuando volvían a Dios, Dios le daba la victoria. Ahí está la clave y el éxito de la paz y de la felicidad del hombre, poner los ojos en Dios. Hermanos, como lo he anunciado, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, verso 41. Quiero hablar hoy sobre el valor de la comunión, un misterio del cual Dios nos va revelando por medio de su palabra, de los beneficios que tiene o con los que contamos en tener comunión unos con otros. Así que si tenemos nuestras Biblias, vamos a abrir nuestra Biblia y a dar lectura juntos, verso 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras y también desde el comienzo de la reunión hemos pedido la guía y la dirección por medio del Espíritu Santo. Señor, cuán importante es este tiempo en el que estamos recibiendo tu bendita palabra, el mensaje que viene del cielo ungido hacia nuestras vidas para ministrarnos, para edificarnos, para nutrirnos y fortalecernos en el hombre interior. Por eso cuán importante, Señor, que tu gracia sea con nosotros en la exposición de la palabra que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les quería hablar sobre el valor de la comunión. Cuán importante es la comunión y qué poco se tiene en cuenta muchas veces. Y cuán importante es, por lo cual demanda de una perseverancia. Todo en aquello en que yo debo de perseverar es porque tiene un valor y porque a la vez voy a tener un combate para dejar de perseverar, dejar de permanecer en esa comunión. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que mirar con atención esta palabra y estando atento a la misma, darnos cuenta de que el combate va a venir a nuestras vidas para que dejemos de perseverar en la comunión de los unos con los otros y que muchas veces hay cosas que tenemos que vencer. Hay cosas que tenemos que vencer. Entonces hay veces que se presentan situaciones personales hasta en las cuales creemos justificado el hecho de no tener comunión. Yo había confirmado mi asistencia al Congreso y cuando me dieron el alta, la única recomendación que me habían dado era que me cuidara para llegar al día del alta, el día de la operación en perfectas condiciones, ¿no? Entonces dije, bueno, donde hay mucha gente, mejor no me pongo, y ahí pensé y dije, estoy justificado. Entonces compartí al pastor y me dice, pero bueno, la operación es el 27, y ahí comencé a pensar nuevamente. Dije, si yo voy al almacén o mi esposa va al almacén, me puedo contagiar. Si el descompensarme me puede pasar en cualquier momento y en cualquier condición. Claro que hay condiciones que son más propias, pero entonces recapitulé y dije, no, la verdad la comunión para mí es importante con la iglesia. Y entonces me di cuenta que era un pensamiento que me venía para desistir. Para decir, mejor me quedo, me apoco, me cuido, como si yo tuviera que cuidar de mi vida, cuando en realidad la Biblia dice que el que me cuida y el que me guarda es el Señor. Entonces cambié la opinión y ahí el Señor me ministró sobre el valor de la comunión y por qué hay que perseverar, porque siempre van a venir luchas, justificadas o no, por la que desistimos de tener comunión unos con otros, por la que desistimos de permanecer en esa comunión.
Amén. Sin embargo, hermano querido, hermana querida, nosotros tenemos que ver que hay un valor en tener comunión. Los niños deberían estar sentados atrás, más si van a ir y venir al baño. Porque salen, distraen. Entonces siéntense mejor atrás, para no estar distrayendo. Si se van a levantar, van a ir al baño, van a volver. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, es algo en lo que nosotros tenemos que entender que debemos de perseverar. ¿Por qué? Porque siempre va a venir la lucha. A veces pensamos, este es mi pensamiento, o esto es lo correcto que yo debería hacer. Pero cuando empezamos a pensar más profundamente, nos damos cuenta de que hay cosas que no tiene sentido que nos cuidemos, nos guardemos, si es que Dios no nos guarda. Amén. Entonces, ese fue mi pensamiento. Por lo cual recapitulé y nuevamente ahí me di cuenta que había tenido esa batalla. También hay que entender que la comunión de Dios es con los justos. Hoy mencionábamos el Proverbio capítulo 3, verso 32, que dice que Jehová abomina a los perversos, mas su comunión íntima es con los justos. Y hoy nosotros vemos cantidad de hermanos que van a la iglesia a adorar, a orar, a leer la Biblia, a participar de una reunión de fe, y tú le preguntas, ¿eres justo o eres pecador? Y dice, no, soy pecador. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano querido, que la comunión íntima del Señor es con los justos. La palabra comunión tiene un significado muy importante. Significa trato familiar. Significa de tener un trato familiar. Por eso la Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, somos la familia de la fe. ¿Por qué? Porque a causa de la comunión a la cual nosotros hemos sido llamados. Amén. Entonces, esto también es muy importante, porque el concepto que yo tengo de que si soy justo o soy pecador es lo que va a determinar mi relación y mi comunión con Dios. Dice en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, y los perversos aborrecen a la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas los que practican la verdad vienen a la luz, ¿para qué? Para que se haga manifiesto de que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, no solamente conoce. ¿Cuántos saben que Jesús es la verdad? ¿Cuántos saben que la Biblia es verdad, que es palabra de Dios y que no hay en ella falsedad? Pero una cosa es que yo sepa y otra cosa es que practique. Es muy distinto eso. Por eso es que el concepto de justo y el concepto de pecador en la iglesia es algo que se tiene que resolver en el corazón del hombre. Hay personas que me escuchan compartir a mí y por medio de la enseñanza siempre estamos insistiendo en esta parte, hablando sobre lo que es el verdadero arrepentimiento, lo que es el verdadero perdón de los pecados, de lo que es la limpieza de los pecados, y van a otro lado y escuchan de que tienen que arrepentirse, que tienen que hacer buenas obras, que son pecadores, que por causa del pecado le abrieron las puertas a Satanás, y cuántas cosas que se enseñan, como demonología, sanidad interior, un montón de cosas que se enseñan, que lo único que hacen es que formar el pensamiento de que uno es un pecador faltante. Entonces, si yo soy un pecador faltante, ¿qué es el pecador? Es ser un perverso, ¿no? Una persona perversa, ¿cómo se la cataloga? Es pecadora. Un pecador faltante, ¿qué se lo cataloga? Es persona perversa. ¿Qué dice la Biblia? Jehová abomina a los perversos. Jehová abomina a los pecadores. Es mentira eso que dice que Dios ama al pecador. No ama al pecador. Al pecador no lo ama, lo aborrece. Por eso es que batalló contra el pecado y luchó hasta la sangre.
contra el pecado. Entonces Jehová no ama al pecador, Jehová aborrece al pecador. Y la comunión íntima, o sea, ese trato familiar, es con los justos. Y comunión significa también significa de una persona, comunión de una persona con otras. Entonces, si yo vengo a la iglesia a adorar a Dios, vengo a participar de una reunión de fe, a orar a Dios, pero no resolví en mi corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se resuelven las cosas. Con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Pero hoy enseñan de que si confesaste que Jesús es tu Señor y tu Salvador y lo recibiste como tal, entonces ya sos un hijo de Dios. Y después le preguntan, ¿sos un pecador o sos un justo? No, soy un pecador. Entonces, ¿ven que no se resolvió? Porque la justicia se cumple en el corazón. En el corazón yo tengo que resolver. Por eso yo le decía que hay personas que de repente me escuchan compartir a mí y escuchan a otros y luego dicen, ¿quién es el que tiene razón en todo esto? No es que el pastor Gustavo tiene razón, ni que el pastor fulano no tiene razón. La razón, ¿quién la tiene? La Biblia, la verdad, la palabra de Dios. Es el fin de todo veredicto. Dice, nadie puede ir contra la verdad, sino por la verdad. Es más, los fariseos, cuando Jesús citaba las Escrituras, se volvían atrás. Se retraían, no seguían insistiendo. Pero hoy hay gente en que le citas la Escritura y siguen insistiendo. Pero no puede ser. Hay gente con la cual yo he hablado que me dice, no, pero se equivocó el apóstol Pablo. No sacarlo de la Biblia. Por eso es que la comunión es algo que tiene un valor y es tan importante que hay cosas que yo tengo que resolver. Lo primero que tengo que resolver es que tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque él puede que no entienda cómo llegué a ser un justo hijo de Dios, pero tengo que perseverar. Pastor, explíqueme cómo llego a ser un justo hijo de Dios, porque quiero gozar de comunión plena con Dios. Quiero tener esa paz, quiero tener esa libertad gloriosa de los escogidos de Dios. Un pecador no tiene paz porque no hay paz para el pecador, ni tampoco tiene libertad, porque el que peca, ¿qué es? Esclavo del pecado. Por eso es que la Biblia dice, si el Hijo de Dios te libertare, serías verdaderamente libre. Hay gente que no sabe ni entiende cómo poder gozar de esa libertad, pero la Biblia dice que aún la creación misma gime a una esperando la libertad gloriosa de los escogidos de Dios, porque fue sujeta a vanidad. Por eso es que vemos que el hombre hace cualquier cosa con la creación, pero la creación está gimiendo, esperando alcanzar la manifestación gloriosa de los escogidos de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando en el milenio. Cuando la tierra sea restaurada y venga la verdadera paz sobre la tierra. Por eso, entre tanto que nosotros estamos en el mundo, es común que tengamos aflicciones y las aflicciones se van dando. Pero entonces lo primero que yo tengo que entender en cuanto a la comunión es que la comunión tiene un valor. Y como tiene un valor y el enemigo lo sabe, va a trabajar en contra de la comunión. Por eso es que hay gente que se justifica a sí misma y dice, sí, pero yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo orando. Hoy en día hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero escucho todos los programas del pastor Pedro. O lo veo en canal 10, o canal 4, no sé dónde, o lo veo por YouTube. Y hoy nosotros tenemos el pastor Pedro, tenemos el pastor fulano, el pastor mengano, el pastor sultano, que está lleno de predicadores. ¡Gloria a Dios! Pero yo me acuerdo que había un pastor conocido en Argentina, el pastor Carlos Braida, la primera iglesia bautista en
centro, a la iglesia del centro de Buenos Aires, que le tuvimos en conferencia cuando empezó la pandemia. Y él dijo, con esto el diablo se va a encargar de cambiar una sola letra. Dice, vamos a pasar de ser iglesia a ver iglesia. Dijo, una sola letra va a cambiar. De ser iglesia vamos a pasar a ver iglesia. Y mucha gente que pasó de ser iglesia, tener comunión, venir a la iglesia, partir el pan, participar de la Santa Cena, de edificarse en la común fe, de nutrirse, de experimentar la gracia. ¿Dónde Dios envía salvación y vida eterna? Cuán bello y cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la barba hasta las vestiduras, los bordes de la vestidura. Ahí es donde Dios envía. ¿Ve? Hay una gracia, hay una bendición en la comunión. Efesios es tan claro en cuanto a ello que dice que tenemos comunión unos con otros. Juan es tan claro con ello que dice, si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, la comunión tiene un valor. Por eso es que el enemigo lo sabe y batalla. Por eso es que vemos a tantos rezagados en el camino. Tantos rezagados. Sí, pero si vos hubieras vivido lo que yo viví en la iglesia, si te hubieran hecho lo que a mí me hicieron. Yo me acuerdo, tenía un maestro de mis inicios en el ministerio, que cuando le ibas con un problema te decía, todavía no padeciste hasta la sangre contra el pecado. O sea, todavía no moriste todavía tus padecimientos no son tan grandes como los de Cristo Jesús, así que no vengas con cosas raras. Tenés que seguir. Siempre te instaba de esa manera. Todavía no padeciste hasta la sangre, hasta la muerte contra el pecado. Entonces, tiene un valor la comunión. Por eso es que tiene también sus luchas. Por eso es que también tiene su combate. Y por eso es que nosotros debemos perseverar y de generar, aún desde la iglesia, tenemos que generar cosas para tener comunión. Tenemos que generar cosas que nos permitan. Es más, si nos reunimos, ¿qué tenemos para cuando nos reunimos? Un asado, un locro, unas empanadas, pizza, bueno, esas son cosas buenas, ¿no? Pero la Biblia dice, cuando os reunís, ¿qué tenés? Palabra de sabiduría, de ciencia, salmos, himnos, cánticos espirituales. Usadlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas que son parte de la vida de creencia, de las cuales antes no participábamos, o por ahí participábamos como tantos participan, pero no en plena comunión? Hay gente que siente que tiene comunión si siente algo, si siente un mover del Espíritu Santo. Pero yo le puedo asegurar que el sentir no es lo que determina mi comunión, sino lo que determina mi comunión íntima con Dios es lo que el juicio de mi corazón. El juicio de mi corazón. Si yo me juzgo pecador, tengo que tener claro que Dios al pecador le aborrece. Mas su comunión íntima es con los justos. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay un pasaje muy lindo. Una hermana tuvo la gracia de hace unos años bordarme hace un trabajo bordado con ese pasaje de las Escrituras. Me refiero al pasaje de Primera de Corintios 1:9. Primera de Corintios 1:9. Si tiene su Biblia, me gustaría que pudiera leer conmigo ese pasaje. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios
por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dijimos comunión, estrato familiar. De una persona, comunión de una persona con otras. Y la fidelidad de Dios se muestra para con nosotros en que nos escogió y nos llamó por gracia para que tuviéramos comunión con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión no solamente es con Jesucristo, es con el Padre y es con el Espíritu Santo. Porque son indivisibles, o sea, no se pueden separar. Si yo tengo comunión con Jesucristo, tengo comunión con el Espíritu Santo y tengo comunión con el Padre. No se pueden separar. Yo no puedo tener comunión con el Espíritu Santo y no tener comunión con Jesucristo. Y mire esto, preste atención a esto, mire qué sencillo es esto. Si yo digo que tengo comunión con el Espíritu Santo, que hubo una oleada sobre la iglesia, de buscar al Espíritu Santo, de tener comunión con el Espíritu Santo, y aún sigue estando, pero a la vez digo que soy un pecador, ya dejo de tener comunión con el Padre, porque el Padre aborrece al pecador, y dejo de tener comunión con Jesucristo. ¿Por qué? Porque digo que la sangre de Jesucristo no es pura para limpiar mis pecados. Por eso el autor de los Hebreos dice, si tuvieres por inmunda la sangre de su Hijo y le pisoteares, entonces lo único que queda es una horrenda expectativa de juicio y condenación. O sea, los que reciben el testimonio del Evangelio, que la sangre de Jesucristo limpia de pecado, que la obra de Jesucristo se consumó en la cruz del Calvario, y dicen, no, a mí no me limpió, yo sigo siendo pecador. Entonces, ¿qué están manifestando? Que la sangre de Jesucristo no limpió. Y eso es una humildad o una arrogancia, decir que soy pecador. ¿Es una manifestación de humildad o una arrogancia? Si yo veo que Cristo es el que lavó perfectamente mis pecados, decir que soy pecador no es una manifestación de humildad, es una manifestación de arrogancia delante de Dios. ¿Por qué? Porque estoy declarando que la sangre de Cristo no fue perfecta, sino que era inmunda. La estoy teniendo en poco, estoy pisoteando esa sangre. Que había momentos en que si el animal era sin defecto, por eso es que llega una parte de los sacrificios de Israel que dice, me han hastiado vuestros sacrificios, ya no quiero recibir vuestros holocaustos. Y luego dice, hablando del Mesías, dice, sacrificio y holocausto por el pecado no has querido, me diste cuerpo, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, quita lo primero y establece esto último. El nuevo pacto en su sangre, cuando levanta la copa, ¿qué dice? Este es el nuevo pacto en la sangre. Y la copa que bebemos es la copa de la comunión en su sangre, lo dice, 1 Corintios. La copa que levantamos es la copa de comunión en su sangre. Nosotros tenemos comunión con Dios, entrada con confianza a la presencia de Dios a través del camino nuevo y vivo que se abrió a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nuestros pecados. Hecho una vez y para siempre. Hebreos 10:14. Hecho una vez y para siempre. No es que lo tiene que... Por eso es que no, si no creyéramos a esto, no puede ser expuesto nuevamente el Hijo de Dios al vituperio. O sea, no lo podemos crucificar nuevamente a Cristo. ¿Por qué la herejía del catolicismo de que en la Eucaristía se oficia un nuevo sacrificio de Cristo corporizándose en la hostia y en la sangre? Es una herejía, porque no podían explicar que la sangre de Cristo nos ha hecho limpios, perfectos, una vez y para siempre.
Porque ellos tienen la doctrina de la confesión, el confesionario. Porque si yo enseño esto, entonces ¿quién va a confesar pecado? Ya no hay confesión. ¿Por qué? Porque ya fui limpio. ¿Quién va a confesar pecado? Si yo creo y ese juicio lo hice y lo tengo en mi corazón y lo creo en mi corazón, se cumplió toda justicia. Ya está. Con el corazón se cree para justicia. Por eso el justo vive por lo que cree. Entonces, hay gente que dice, no, yo recibí a Cristo. Y creen que tienen comunión con el Padre, pero el Padre al pecador lo aborrece. O hay gente que dice, yo siento la presencia de Dios porque canté, levanté las manos y sentí un fuego, el Espíritu Santo. Entonces tengo comunión con el Espíritu Santo. Pero si es un pecador, ¿qué comunión tiene? ¿Qué es eso que sintió? ¿Qué es esa experiencia que tiene? ¿Está confirmado por la Escritura? Sí, porque el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, se repartieron lenguas de fuego, cada uno se les oía hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le daba. Sí, todo eso es verdad, pero la iglesia primitiva estos conceptos lo tenían claro. ¿Por qué? Porque eran judíos. La iglesia primitiva nace en Jerusalén, eran judíos. Ellos sabían cómo limpiar pecado. ¿Cómo limpiaban pecado de Israel? Iban al templo. Porque para limpiar pecado se necesita un lugar. Iban al sacerdote. Porque para limpiar pecado se necesitaba un sumo sacerdote. E iban con una ofrenda, un carnero, sin defecto. Porque para limpiar pecado se tenía que derramar sangre. ¿Ve? No involucra ni llorar, ni arrepentirse, ni confesar, involucraba una serie de cosas que tenían que estar. Tenían que estar en el altar, porque eran ungidos con la sangre de ese carnero que no tenía culpa, los cuernos del altar, con un hisopo. Tenía que estar el sumo sacerdote, que oficiaba el sacrificio, y tenía que imponer las manos del pecador sobre el cordero, traspasando los pecados. Una vez que se lo mataba, ya estaba limpio. Esa era la manera. Y ellos sabían y entendían esto y lo enseñaron. Por eso enseñaban que Cristo murió en la hora tercera, en el día en que se sacrificaba justamente ese animal, fue crucificado en la hora que fue sacrificado el animal para la Pascua. Entendían que se derramó esa sangre, con esa sangre se limpió los pecados y no se derramó en el tabernáculo hecho por la mano del hombre, lo cual era imagen del que estaba en el cielo, sino que con su sangre se presentó delante del trono de Dios para expiar los pecados de la humanidad. Si hay una figura en la tierra, que es figura del cielo, quiere decir que lo mismo que hay en la tierra está en el cielo. Porque ¿qué es lo que se le dijo a Moisés? Ve de hacer todo como se te ha dicho, como has visto, con los detalles. Y hay una figura dentro del tabernáculo, que es la figura del candelero, que tiene un misterio. No nos va a dar el tiempo hoy para hablarlo, pero es bueno que lo podamos hablar, que hay un misterio. ¿Por qué? Porque luego en la carta de Apocalipsis dice el autor, el apóstol Juan, dice, las 7 estrellas que ha visto son los 7 ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces el candelero es toda una misma pieza, de un talento de oro, 26 kilos aproximadamente, labrado a martillo, y tiene su forma. Pero cuando usted mira el candelero, todos tienen una misma altura, las lámparas. Y la Biblia dice que el que descendió es el que ascendió, ¿no? Efesios 4:11. El que ascendió repartió dones a los hombres,
estableciendo en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que todos tenemos que ser nivelados. Para ser nivelados, ¿qué tenemos que estar? En las manos de un artesano. Por eso es que la comunión es muy importante. Entonces, si yo tengo que estar en las manos de un artesano para ser nivelado, es muy importante la comunión. Por eso dice, si decimos que andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Y en San Juan capítulo 3, ¿qué dice? El que hace lo malo no viene a la luz. No viene a la luz. ¿Para qué? Para que no sean sus obras reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces Jesús es la verdad, pero la verdad hay que practicarla. Él es la luz del mundo, pero hay que andar en la luz. ¿Cómo puedo andar en luz y no creer en la obra que Jesús hizo? Hay gente que estas cosas las tiene que entender. ¿Por qué? Porque no puede decir que anda en luz y por el otro lado decir, no, yo soy un pecador. Pero porque hice esto, hago esto. Si supiera lo que yo pienso, y yo sé lo que usted piensa y yo sé lo que usted hace, porque también tengo un cuerpo de carne. Pero aquí no se trata ni de lo que usted es, ni de lo que usted hizo, ni de lo que usted hace, ni de lo que usted hará, sino se trata de lo que hizo Jesucristo. Fue hecho una vez y para siempre, si creemos a esa verdad. Por eso es que hoy la iglesia ha deformado muchas cosas y vemos una inestabilidad tremenda y la gente no puede permanecer y perseverar en la comunión por causa de que hay una inestabilidad tremenda. ¿A causa de qué? Justamente en que al no enseñarle correctamente, la persona no sabe si es pecador, si es justo. Un día se sintió la presencia de Dios y al otro día está sintiendo al mismo diablo. No sabe. Y acá no se trata de sentir, ni de qué me parece a mí, ni de qué le parece a otro. Se trata de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Y ese dictamen se da en el corazón. Ese juicio, ese veredicto se hace en el corazón. Ahí se cumple. Una vez que se cumple eso en nuestro corazón, entonces ahí podemos tener la gracia. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no vas a ver el reino de Dios. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? ¿Me meto de vuelta en el vientre de mi madre? Dijo, si no naces del agua y del espíritu no entrarás en el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es un lugar que se ve y un lugar al cual se entra. ¿Me entiende? ¿Cómo hago para entrar entonces? Si te hablo estas cosas y no las entiendes, ¿cómo puedes entender las cosas del cielo? Pero Dios nos ha dado entrada por un mismo espíritu al Padre. Dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Y esta esperanza no avergüenza porque el amor de Dios se derramó en nosotros por medio del Espíritu, en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Eso está en Romanos capítulo 5. Entonces es muy importante la comunión, porque en la comunión es donde vamos siendo nivelados, donde en las manos de ese artesano vamos alcanzando la medida y la estatura. Y ese trabajo lo hace por medio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Por eso nadie puede decir yo no necesito de la iglesia o no necesito de un pastor. Todos necesitamos de la iglesia, todos necesitamos de un artesano que trabaje en nuestra vida. En el libro de Génesis dice que la tierra emitía un vapor, después que Dios creó toda la naturaleza, emitía un vapor, ¿por qué? Porque todavía no había hombre
que la abrace. Siempre Dios requiere de alguien para trabajar en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que someternos a la comunión, someternos a la iglesia, someternos al siervo de Dios para que trabaje en nuestra vida, a fin de que dice, y llevaréis fruto y seréis limpiados para llevar más fruto, a fin de que nos vaya quitando las mañas, nos vaya quitando los conceptos preconcebidos que nosotros teníamos por la formación religiosa, por la costumbre, por las tradiciones de los hombres, y vaya estableciendo lo que es eterno en nuestros corazones. Entonces necesitamos de esa comunión. Entonces la comunión es muy hermosa porque trae un beneficio a nuestras vidas, pero tenemos que perseverar. Y tenemos que hacer un juicio en nuestros corazones para tener verdadera comunión. Porque no se trata solamente de venir. Por eso es que hay gente que al no tener estabilidad espiritual no puede permanecer en la comunión. ¿Por qué? Porque al no ir edificándose, ¿qué provecho tiene de la iglesia? Ninguno. Y yo voy a la iglesia y no me edifico, ¿qué provecho tengo? Ninguno. Al no tener provecho lo desestimo, no tiene un valor. Llega un momento que deja de tener valor. Entonces me da lo mismo, me vuelvo al mundo, me quedo en las cosas del mundo, practico las cosas del mundo, vivo como los mundanos y total probé con la iglesia y me fue igual. ¿No es cierto? ¿Cuántos dicen así? ¿Cuántos piensan así? Si probé con la iglesia y me va igual. Pero entendamos, la comunión íntima de Dios es con los justos. Entonces, si yo no llegué a ese punto, todavía no puedo hablar de tener comunión. Pero estoy en la iglesia porque entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso es necesario estar bajo tutores y bajo curadores hasta llegar a la estatura. Entonces, hasta que yo pueda llegar a hacer ese juicio en mi corazón y evaluar que verdaderamente soy un justo hijo de Dios, tengo que estar siendo ministrado, enseñado, instruido por la palabra de Dios. Y si no entiendo, tengo que ir, pastor, explicar mejor esto, a ver cómo es. Porque yo escuché a fulano o escucho a sultán si tenemos un pastor y si todavía ese pastor también es maestro, aprovechémoslo. Saquemos provecho de ellos preguntando. Hoy me mandó un hermano un audio de 6 minutos y medio. Me dice, te pregunto a vos porque tengo unas dificultades para leer tremendas. Pero me inquieta saber qué es lo que está pasando, porque miro el panorama mundial, unos dicen que hay que proveerse de agua, hay que proveerse de alimento, porque viene la tercera guerra mundial. Digo, sí, mirá, según lo que la Escritura dice que en los tiempos finales va a haber guerra y rumores de guerra. Pero no es la guerra de Gog y Magog todavía, te digo. Pero se está preparando, el Éufrates se ha secado, se está preparando todo el escenario del mundo para que eso suceda. Pero todavía no es. Entonces, pero si nosotros tenemos que cuidar, y vuelvo de vuelta a esto, si yo tengo que cuidar de mí, entonces el Señor no es mi pastor. Porque la Biblia dice que el Señor es mi pastor. Si yo tengo que cuidar de mí, entonces el Señor no es mi pastor. Por eso yo le decía a mi esposa, contalo del colchón. ¿Por qué? Porque a veces yo también me olvido que estoy en el lugar de la misericordia y que Dios cuida de mí. Y digo, no puede ser que Dios, en pequeñas cosas, cuando miré me sentía avergonzada. Dije, yo insistiendo y procurando, cuando Dios, cuando lo quiere hacer, lo hace. Con cosas sencillas, pero uno tiene que dejarse en las manos del buen pastor. Si Él cuida de nosotros, no tenemos de qué preocuparnos. Si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Amén. Y con esto quiero concluir porque no me va a dar el tiempo para compartir todo lo de esto, porque hay un misterio que es el misterio del candelero, que sería bueno que lo hablemos en su momento, pero ya llevamos 45 minutos de compartir la palabra de Dios. En 2 Corintios 13:14, 2 Corintios 13:14, ¿alguien pueda leer, por favor?
Dice, y alguien que lea también Filipenses 1, 4 y 5. Filipenses 1, 4 y 5 y 2 Corintios 13, 14. Con voz fuerte, ya que estamos grabando también para los que ven iglesia por medio de YouTube. 2 Corintios 13, 14. Sí, amén. Amén. 2 Corintios 13, 14, por favor. Sí. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ve que son indivisibles. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y Filipenses 1, 4 y 5. Porque hablamos que teníamos que perseverar en la comunión porque vamos a tener combates. Filipenses. Capítulo 1, verso 4 y 5. Amén. Por favor, nuevamente lea. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Ve? Es algo que demanda también de la oración. Pablo siempre rogaba, dando gracias a Dios por ello, por la comunión en el Evangelio. O sea, en el Evangelio nosotros tenemos que tener comunión. Dios dio el Evangelio para tener primeramente comunión con Él y luego para que tengamos comunión unos con otros. Para que se cumpla el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Si no estuviera el Evangelio, ese mandamiento no se cumple en ningún hombre. Insista por querer cumplirlo y no va a poder cumplirlo. ¿Por qué? Porque en Jesús, en su cuerpo de carne, fueron quitadas las enemistades, abolidas los mandamientos expresados por ordenanzas en el cuerpo de carne de Jesucristo, dice Efesios. Entonces, si no existiera el Evangelio, lo cual trajo el Señor Jesucristo, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo, quitando a luz la muerte, quitando a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces ningún hombre podría cumplir el primer mandamiento. Al no cumplir el primer mandamiento ya sí es para Dios un perverso. Entonces la comunión del Evangelio no es pertenecer a una denominación o una iglesia en particular. La comunión del Evangelio nos es dada por la fe, por lo que creemos. Por eso dice, no pueden andar dos juntos si no anduvieren de acuerdo. Yo hay cosas que no practico, no comparto. No quiere decir con eso que no les considero o no les tomo como mis hermanos, pero hay cosas en las que yo no practico. Porque sencillamente no comparto, no creo que sean así. Porque la Biblia me enseña otra cosa, no porque yo no crea o me haya dispuesto a no creer, sino porque la Biblia enseña otra cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, amados del Señor, el valor de la comunión, algo de lo cual es muy importante, por eso se requiere de perseverancia, se requiere de oración y se requiere de un dictamen del corazón, de un juicio en el corazón, en el cual yo tengo que juzgar qué soy, si soy un justo hijo de Dios o si soy un pecador. Porque si juzgo y sigo siendo un pecador, tengo que entender que Dios aborrece al perverso, más su comunión íntima es con el justo. Por lo tanto, yo tengo que entender, tengo que llegar a esa posición en la cual estoy justificado, santificado y soy hecho perfecto. Esto no es por mérito mío, no es por obra de justicia que yo haga, sino por el creer con fe a lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo. A medida que voy entendiendo, se va cumpliendo en mí la Escritura, porque la Escritura alumbra los entendimientos,
hace que esa luz llegue a cambiar nuestro corazón y la manera también en que yo juzgo y la manera en que yo pienso. Por eso el justo vive por lo que cree. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos estado compartiendo por más de 45 minutos hablando sobre el valor de la comunión y que la comunión es con los justos, y dando gracias por la comunión que tenemos en el Evangelio y dando gracias también a Dios porque nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, por lo cual le damos gracias a Dios Padre, quien proveyó todas las cosas para que seamos limpios de los pecados y podamos tener entrada con confianza a su presencia y tener comunión con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,